Buen día, buenas tardes a todas y a todos. Acompañan en este Día Mundial de las Enfermedades Desatendidas. Antes de empezar, quisiera recordar a las participantes que elijan el canal de idioma de su preferencia en español, inglés, portugués, francés, para facilitar el acceso al audio de los intérpretes, ya que los panelistas hablarán en diferentes idiomas. También indicar que pueden hacer sus comentarios, preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que en algunos casos aparece abriendo los tres puntitos suspensivos que hay debajo de la pantalla. Y ahí pueden indicar sus preguntas. Por favor, si son preguntas dirigidas a los panelistas, indiquen a qué ponente, a qué panelista desean dirigirle la pregunta. Tendremos al final un espacio de debate, pero les sugiero que en ese espacio de preguntas y respuestas puedan ponernos sus comentarios y preguntas indicando a quién se las hacen. En todo caso, bienvenidas, bienvenidos a participar en este diálogo en torno al Día Mundial de las Enfermedades Desatendidas en colaboración con la OPS, a la que estamos muy agradecidos. Represento a la Coalición Global de Chagas, mi nombre es Javier Sancho. En la coalición forman parte una veintena de organizaciones como DNDi o la Federación Internacional del Corazón, que hoy nos acompañan aquí también. Muchas de ellas no solo se dedican a tratar esta enfermedad olvidada, sino muchas otras. Y ese es nuestro propósito hoy, hablar también de esas otras enfermedades desde un punto de vista que puede parecer un poco técnico o demasiado específico, pero que es del todo crucial, los datos, es decir, la información de los progresos que los países realizan en la lucha contra las enfermedades desatendidas y por tanto lo cerca o lejos que están personas que conocemos y que no conocemos de curarse o de controlar una infección. En definitiva, lo cerca o lejos que estemos de eliminar por fin las enfermedades desatendidas, que son parte del objetivo de eliminación a nivel regional, pero también en la hoja de ruta de la OMS a nivel global para 2030. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos visitan, que nos acompañan desde diferentes partes del mundo, pero en especial de la región de las Américas. Prometemos que no nos pondremos demasiado técnicos, aunque algunas veces sí, sino que iremos dando algunas pinceladas de iniciativas muy diversas e interesantes de recolección, manejo y de diseminación de datos. Muchas de esas iniciativas las hacen los sistemas de salud públicos y otras se realizan en colaboración con la sociedad civil. Por eso estamos hoy aquí, como organizaciones aliadas con OPS, independientemente en qué enfermedad estamos especializados. Estamos aquí porque creemos y vemos que cuando los sistemas de salud, los programas y subprogramas de las enfermedades desatendidas, las áreas clínicas, los agentes de salud comunitarios, todas las áreas de salud se sientan con las comunidades afectadas, con los expertos de investigación, de implementación, el resultado de ese diálogo, el resultado de ese encuentro es mucho más rico y fructífero. No solo es un asunto de transparencia, sino de confianza mutua y de enriquecimiento común. Los datos no solo importan a las y los profesionales de la epidemiología o la estadística, importan porque marcan el rumbo de las políticas de salud, señalan los espacios de mejora, además de los avances. Las enfermedades desatendidas ameritan de datos fidedignos y parte de hacerlas visibles pasa por saber mejor la magnitud de estas en cada uno de los países. Los datos importan, como importa la información, y a las primeras personas que importan son a las personas afectadas, como veremos al inicio de este evento. Los datos importan porque detrás de ellas están los nombres de los que luchan, en muchos casos, por acceder a los cuidados de salud, los que tienen derecho por sobrevivir. Por ello, queremos dedicar el Día Mundial de las Enfermedades Desatendidas a observar diversas experiencias en recolectar información y en colaboración con gobiernos y sociedad civil. Ese ejercicio de revisar la información disponible entre los diferentes sectores es algo que ya se hace, pero que no se visibiliza lo suficiente. Por eso estamos hoy aquí. Este evento se dividirá en tres sesiones breves. Esperamos que no se les haga muy largo. Va a durar un poco menos de una hora y media y que guiarán tres moderadores de lujo que tenemos. Rolando Scholte, del equipo de enfermedades desatendidas de la OPS, Patrick Lamy, de la Alianza de la Investigación Operacional para las Enfermedades Desatendidas, la CORE-NTD,
y Yun-Shu Wan de la World Heart Federation, la Federación Internacional de Cardiología. Finalmente habrá un espacio de diálogo con preguntas y comentarios que les invitamos a hacer en el espacio de preguntas y respuestas, que la moderará el doctor Rafael Erazo del programa de Chagas de DNDi, que nos acompañará y nos ayudará a dirigir el debate al final. Y por último, contaremos con las palabras del director del Departamento de Prevención, Control y Eliminación de Enfermedades Transmisibles de OPS, el doctor Silván Aldiguieri. Sin más, pueden dejarnos desde ya sus preguntas y respuestas. Les sugiero que esperen a escuchar a los ponentes, pero si ya tienen preguntas en la mente, no pierdan el tiempo y pónganla en la sección de preguntas y respuestas. Y le doy la palabra y con gran alegría a mi compañera hoy de comoderación, la asesora regional de OPS para las enfermedades desatendidas, Ana Lucianis. Un gusto estar con ustedes. Ana. Muchas gracias, Javier, por tus palabras. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es un placer darles la bienvenida a este webinario organizado por la Organización Panamericana de la Salud junto con nuestros socios en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Este día nos invita a reflexionar sobre los avances logrados, los desafíos que persisten y sobre todo sobre las personas y comunidades que viven con estas enfermedades. La región de las Américas ha demostrado que la eliminación es posible. Gracias al liderazgo de los países y la colaboración entre múltiples actores, hemos alcanzado avances concretos. México ha eliminado el tracoma y la rabia transmitida por perros. 4 países han interrumpido la transmisión de oncocercosis. 4 países han eliminado la filariasis linfática como problema de salud pública. 18 países de la región reportan 0 o menos de 10 casos de lepra al año. Y varios países avanzan firme hacia la eliminación del PIAN, el tracoma y la esquistosomiasis. Estos logros son un reflejo del trabajo sostenido y la cooperación intersectorial y el compromiso con la salud de las personas. Representan vidas, vidas protegidas, comunidades que ya no padecen estas enfermedades y sistemas de salud más fuertes. Al mismo tiempo, nos recuerda que la transmisión persiste en comunidades remotas y vulnerables. Contar con información, con datos confiables sobre quiénes están afectados y dónde se concentran los riesgos y nos permite tomar decisiones programáticas inteligentes, basadas en evidencia, y priorizar recursos y diseñar acciones que lleguen a quien más lo necesita. Movilizar inversión, fortalecer la vigilancia y garantizar el acceso a prevención, diagnóstico y atención integral en los sitios más remotos son pasos indispensables para cerrar este último tramo hacia la eliminación. Con este espíritu quiero dar paso a nuestro webinario donde exploraremos experiencias, aprendizajes y buenas prácticas que nos ayudan a avanzar en esta agenda. Antes de comenzar, quiero expresar un sincero agradecimiento a la Coalición de Chagas, al CORE-NTD, al Canadian Network for Neglected Tropical Diseases, al DNDi y a todas las organizaciones e instituciones que han hecho posible este espacio. También agradecer a los intérpretes y a todas aquellas personas que están detrás de escena y hacen posible que este webinario se lleve a cabo sin contratiempos. Esperamos. Y muy especialmente agradecemos a las personas y a los ponentes que nos acompañan hoy. Su contribución es clave para fortalecer la cooperación, compartir conocimientos y mantener a las enfermedades tropicales desatendidas visibles en la región y en el mundo. Les doy la bienvenida a todos y espero que este webinario sea un espacio de diálogo, aprendizaje y conjunto y compromiso renovado con la eliminación de las enfermedades tropicales desatendidas. Esperamos que lo disfruten. Un abrazo. Y gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Javier y Ana. Yo tengo el gusto de ser el moderador de la primera sesión. Soy Ronaldo Schoute, soy oficial técnico dentro del equipo de enfermedades tropicales desatendidas de la OPS. Y la primera sesión vamos a discutir o escuchar un poco sobre la necesidad de conocer y el desafío de obtener datos precisos sobre las enfermedades tropicales desatendidas. Para la primera presentación, tengo el gusto de presentar a Elvira Idalia Hernández Cuevas, maestra en educación por la Universidad Veracruzana, radica en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana para Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas, AMEPAC,
desde el año de 2012 y se encuentra inscrita en FIND Chagas desde 2013. Actualmente preside ambas instituciones, desempeñando su labor de manera voluntaria y sin fines de lucro. Maestra, es un gusto tenerla acá con nosotros. Gostaríamos de escuchar del punto de vista del cuidado y del paciente, por qué la precisión de los datos es importante para combater las enfermedades tropicales desatendidas. Pues muchísimas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación a todos. Es un gusto poder participar. Bueno, nosotros como Federación Internacional y como asociaciones adheridas a la federación, sí necesitamos saber cuántos somos y dónde estamos. Es pues de todo sabido que muchas veces las enfermedades desatendidas están así, desatendidas precisamente, y las personas no llegan a enterarse de qué murieron o de qué están enfermas, ¿no? Entonces, por eso nosotros, pues, les hacemos un llamado a todas las autoridades que están, pues, en este canal y que nos puedan ayudar. La atención a las enfermedades tropicales es un tema crucial que requiere de datos precisos para poder abordar de manera efectiva y ayudar, pues, a todo aquel que lo necesite. En el caso de la enfermedad de Chagas, nosotros decíamos, ¿cuántos somos? ¿Dónde estamos? Muchas personas sabemos que están muriendo de esa enfermedad, y no de esa, sino de todas aquellas desatendidas y que no requieren, que requieren más bien el servicio médico, pero que no les pueden dar ese servicio porque mismo el médico no está enterado de que existe esta enfermedad en ese país. Bueno, pues nosotros como organizaciones civiles sin fines de lucro queremos apoyar. No queremos ser contrarios a las autoridades, no, queremos colaborar con esas autoridades para fomentar esa información, pero más que información, comunicar. Nosotros sabemos que cuando informamos es lineal. Yo te informo y no estoy esperando una respuesta. Pero si yo comunico, entonces yo sí estoy haciendo un diálogo. Yo quiero dialogar. Como paciente quiero dialogar con las autoridades para comunicarles qué es lo que a mí como paciente me hace falta. Y creo que eso es lo que siempre omitimos. Todas las planeaciones, todos los programas salen de arriba hacia abajo, pero no le preguntamos al paciente, ¿y tú qué necesitas? Entonces, es bien importante que la colaboración del paciente hacia la autoridad de salud se empiece a manifestar, ¿sí? Que empecemos a ser escuchados y que podamos decir, me falta esto, carezco del otro, no me llegó a tiempo mi tratamiento, están tardando mucho las pruebas serológicas, o sea, que la colaboración sea mutua, pero sobre todo con más humanismo, ¿sí? Sabemos que las personas que vivimos en una ciudad, pues podemos nosotros alcanzar ese privilegio de ser atendido, porque aunque sabemos que es un derecho, pero pareciera que es un privilegio. Sin embargo, las personas que viven en comunidades alejadas, rurales, ellas no tienen esa posibilidad y es lo que nosotros estamos buscando, que la posibilidad se dé para todos, que llegue a todos, ¿sí? Por eso nosotros como asociaciones proponemos educar a la población, educar desde que son pequeños en las etapas de educación primaria, secundaria, porque es como nosotros pensamos que vamos a contribuir en el desarrollo de cumplir con esta satisfacción de tener derecho a la salud, en ese proceso de que llegue a todas las comunidades. A veces pensamos que educar a los mayores es bueno, pero ellos ya tienen su forma de pensar, ellos ya saben hacia dónde dirigirse y no podemos cambiar su manera, ¿no? Pero si nosotros comunicamos, educamos a los niños, creo que vamos a lograr tener mayor ventaja. Les voy a poner un ejemplo bien simple que nosotros vivimos. En el 2010, mi hija Idalia Isabel fue diagnosticada con la enfermedad de Chagas y no sabíamos qué era. No habíamos escuchado jamás esa palabra. Entonces, cuando me dicen Chagas, pues nos vamos al internet
y escuchamos que dicen silenciosa y mortal, ¿sí? Silenciosa porque no tiene síntomas, mortal porque cuando se diagnostica la persona está en fase terminal. Entonces, yo me pongo en el papel de las otras madres, de los otros padres, de las otras personas que tienen una enfermedad donde hay casi un total desconocimiento. Pero peor aún, cuando el médico tampoco no te puede decir de qué se trata esa enfermedad. Cuando te dice tienes Chagas y se queda callado porque no sabe más. No sabe a dónde tiene que adquirir este paciente el tratamiento, no sabe cuáles son las pruebas serológicas, no sabe a qué centro de salud tiene que acudir. Simplemente tienes Chagas, ¿no? Y no fue porque fuéramos nosotros a pedir un análisis, no. Fue cuando ella va y dona sangre y sale positiva a una enfermedad tan desconocida. Entonces yo creo que aquí, pues se vale pensar en la capacitación para que los médicos puedan atender de manera adecuada a todo aquel que llegue a su consulta, ¿sí? También estaba yo leyendo algo bien importante e interesante y que todos ya conocemos, ¿verdad? Desde el año 2010, la Organización Panamericana de la Salud ha impulsado la eliminación de la transmisión materno-infantil, por ejemplo, ¿no? Y gracias a pues esta propuesta, este impulso que la organización da, nos damos cuenta que ahora las madres reciben mayor atención, ¿sí? Y eso va a hacer que disminuya notablemente el número de personas que tienen Chagas o que transmiten el Chagas, gracias a este impulso. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros también podemos también impulsar la transmisión vectorial, ¿verdad? Que le digamos a la población, mira, vives en una zona de riesgo y puedes tú prevenir de esta manera. Que le enseñemos a la población cómo capturar esas chinches, vinchucas o como le llamemos. Y yo creo que esto se vale en todas las enfermedades desatendidas. ¿Cómo vamos a prevenir? Porque no hay mejor proceso y que tenga resultados significativos si no enseñamos a esa población. Si nosotros la enseñamos, creo que el resultado va a ser mayor, porque ya lo vimos como ustedes lo han impulsado, y creo que eso nos dan datos seguros, ¿sí? Muchas veces las personas pueden morir de un infarto, de una muerte súbita, pero no saben qué la provocó. Y es importante saber, bueno, qué fue lo que la provocó. Eh, por eso es necesario que nosotros tengamos datos reales, que las autoridades eh, podamos nosotros, bueno, pues colaborar con ellas, pero que también se pongan en el papel del afectado, ¿sí? Muchas veces somos cifras, somos números, somos expedientes, pero se les olvida que somos personas que sentimos, que somos personas que estamos sufriendo una enfermedad desconocida, que somos personas que no alcanzamos a tener eh, toda la atención que los servicios de salud nos tienen que dar por derecho. Y muchas veces, en lugar de recibir por derecho, tenemos que exigir. Y cuando exigimos, no se nos da. ¿Sí? Entonces yo hago ese llamado a esas autoridades, a todas esas instituciones que están trabajando con enfermedades desatendidas y que sepan que estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes, de apoyarles, que no somos contrarios, que muchas veces el paciente en su lucha, en su nervio, en su miedo, porque tenemos miedo, no sabemos pedir las cosas, no sabemos, ¿sí? Pero que sí podemos hacerlo y que queremos ser escuchados. Nosotros agradecemos mucho a todas las instituciones que a lo largo de estos 14 años que, bueno, yo llevo trabajando con Chagas, hemos recibido esa atención, hemos recibido la escucha, porque muchos de ellos y de los que están presentes nos escuchan y escuchan nuestros reclamos y nos ayudan. Eso es lo mejor de todo. Pero eso queremos que sea también en todos los países y que podamos colaborar. Nosotros como voluntarios sin fines de lucro, sin el querer recibir a cambio.
queremos ayudar. ¿Qué recibimos a cambio? Agradecimiento. Eso es lo que recibimos y para nosotros es algo muy hermoso. Entonces, bueno, pues yo agradezco el haber estado con ustedes y espero seguir colaborando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Estos son puntos muy importantes, ¿no? Para no dejar nadie atrás, ¿no? Muchísimas gracias. Agora eu tenho o prazer de convidar a doutora Silene Dourado, que é coordenadora geral adjunto da Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar, do Departamento de Doenças Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde do Brasil. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco. Quais são os desafios na coleta de dados sobre doenças tropicais negligenciadas a nível nacional? Obrigada, Ronaldo. Bom dia e boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando aqui esse seminário. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Me permita comentar com vocês de forma resumida sobre o cenário das DTN no Brasil, para então entrar nos desafios em relação aos sistemas de informação e os avanços que fizemos até o momento. Em 2024, fizemos a publicação de um boletim das doenças tropicais negligenciadas, referente ao período entre 2016 e 2020, que englobou as doenças prioritárias para o Brasil, com exceção de dengue e chikungunya, que geralmente eles são mais expressivos. A análise integrada das DTN mostrou que poucas doenças concentram a maior parte das notificações e com alta coendemicidade, né, o que evidencia que essas doenças compartilham dos mesmos determinantes, sejam eles sociais, ambientais ou outros. Embora a doença de Chagas não esteja entre as mais notificadas, ela se destacou na análise de causa múltipla de óbito, evidenciando seu impacto expressivo na mortalidade e a importância do cuidado longitudinal, com 76,7% das causas de morte por DTN. Em 2025, publicamos também um boletim especial referente aos dados de crianças. Eles mostram que as DTN também seguem impactando de forma relevante a infância, especialmente em contextos de vulnerabilidade, reforçando a necessidade de ações integradas, desde a atenção primária e a primeira infância. Observamos que os municípios com alto e mais alto índice brasileiro de privação apresentam as taxas sistematicamente superiores em relação à média nacional. Esse índice ele considera dados sobre educação, renda, estrutura, né, as condições de moradia. Isso confirma as doenças tropicais negligenciadas como marcadores de desigualdade e as quais exigem também ações estruturais e intersetoriais. Entre os principais desafios em relação aos sistemas de informação, Ronaldo e participantes, nós temos a fragmentação dos sistemas. A gente tem muitos sistemas, o principal tem sido o Sinanet, mas temos vários outros sistemas que também absorvem e recebem as notificações das doenças tropicais negligenciadas. Além disso, tem a questão das subnotificações e a incompletude dos dados, dentre outros desafios. Ao mesmo tempo, isso também nos aponta oportunidades claras, né, como a interoperabilidade e a necessidade de modernização e o maior uso dessas informações para reduzir a invisibilidade das doenças, como já informado pela colega Elvira. Mas, apesar desses desafios, nós temos avançado na articulação interfederativa e intersetorial no país. Podemos citar aqui o Programa Brasil Saudável e o Plano de Ação da Abordagem Uma Só Saúde, que são iniciativas do governo federal que envolvem vários ministérios e instituições. Além disso, a perspectiva de um novo sistema online, né, de notificação para viabilizar a oportunidade dessas informações, entre tantas outras entregas. Com mais orgulho, eu gostaria de ressaltar a certificação da eliminação como problema de saúde pública da filariose linfática, alcançada em 2024. Também recebemos o pedido de 2 municípios, né, o pleito de 2 municípios para a certificação da eliminação da transmissão vertical da doença de Chagas, Elvira, que também está em avaliação. E já estamos em processo para a certificação da eliminação do tracoma e da transmissão da raiva pelas variantes 1 e 2.
Eu agradeço pela atenção, eu tive muito pouco tempo, mas fico à disposição para perguntas, e aqui estão os nossos contatos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. É importante ver, né, que os dados de qualidade são fundamentais para conhecer e combater essas doenças que afetam tantas pessoas na região das Américas. É, agora, I would like to invite our colleague and friend, Patrick Lummy, Director of the NTD Support Center at the Task Force for Global Health, to moderate the next session. Pat, you have the floor. Thank you. Yeah, thanks so much, Ronaldo. I'm really thrilled to be able to participate in this important webinar today on World NTD Day. I think all of us really understand at a very fundamental level how critical data are to achieving progress with the elimination of NTDs. In this second session of today's webinar, we're going to talk about 3 specific examples of ongoing data collection initiatives. Our first speaker in the session is Dr. Martha Saboya, who serves as the regional advisor who is guiding PAHO's elimination initiative. So Martha, my question for you, PAHO has developed this really incredibly ambitious approach to supporting multi-disease elimination in the Americas. How is PAHO supporting countries to monitor progress with this bold effort? Over to you. Thank you, Pat, and good morning to my other panelists today and to the participants of this important webinar today, and for the opportunity to share with all of you how we are supporting countries in accelerating the efforts for the elimination of communicable diseases, including neglected tropical diseases. So to answer your question, Pat, I'm going to share some slides to show the participants how we are handling data for multiple diseases to advocate and to position this agenda at the highest level within the governments and the ministries of health. With that, I'm going to switch into Spanish so the interpreters can make the switch. Entonces, nosotros en la región de las Américas tenemos desde el 2019 el mandato de apoyar a todos los países en la eliminación de más de 30 enfermedades y condiciones relacionadas para el 2030. Con base en esto, entonces, uno de los principales retos es cómo vamos a monitorear el avance y el progreso hacia las metas de eliminación de tantas enfermedades que son tan complejas y tan diferentes. Y no solamente monitorearlo, sino cómo mostrarle a los que toman decisiones en dónde están en el progreso hacia las metas de eliminación. Esta es la página web de la iniciativa de eliminación que les invito a consultar porque es muy rica en información y allí tenemos el acceso al portal regional de datos de la iniciativa y en ese portal actualmente nosotros tenemos 2 tableros importantes de información. El primero muestra el progreso de los países hacia la meta específica de eliminación de cada enfermedad y es una variedad de enfermedades. Y el segundo monitorea 29 indicadores de las líneas de acción transversales, principalmente indicadores relacionados con integración y prestación de servicios, sistemas de información y vigilancia, determinantes sociales, gobernanza, financiamiento y rectoría, porque estos son los ejes aceleradores y comunes a las diferentes enfermedades que nosotros tenemos en la agenda de eliminación. Esto es solamente un vistazo general de cómo nosotros podemos ver para más de 30 enfermedades muy diversas. Ustedes ven aquí las tropicales desatendidas y zoonóticas, por supuesto, pero la agenda de eliminación tiene una ventaja y es que le muestra a los países, estos números que ustedes ven aquí son el número de países y territorios en la región de las Américas, y en verde está el número de países y territorios que han alcanzado la meta en verde oscuro. Ustedes ven que hay varias enfermedades, inclusive tropicales y zoonóticas, en las cuales han alcanzado la meta. En verde clarito están el número de países que están cerca de la eliminación de esa enfermedad. Rabia humana transmitida por perros es una de ellas. PIAN es otra de ellas. Fiebre aftosa. Por aquí tenemos otro candidato para filariasis linfática y otro para tracoma. En naranja está el número de países
que todavía no han alcanzado la meta de eliminación para las enfermedades específicas que ustedes ven aquí. Nosotros no necesitamos complicarle la vida al tomador de decisión para ver datos. Tienen que ser datos que le muestren a un político, que a veces no es técnico en salud, por qué la importancia de estas enfermedades. Nosotros hoy no hablamos de qué es más prioritario, la lepra o la tuberculosis, el VIH o el Chagas. Todas son importantes. La maestra dijo antes, somos personas afectadas, son vidas que estamos hablando. Entonces, nosotros estamos convencidos que hay que posicionar una agenda que no pelea por una enfermedad, sino por toda la agenda de enfermedades transmisibles. Y si ustedes entran en más detalle en los tableros que tenemos, hemos creado visualizaciones con datos que ya reportan los países para mostrarle a un ministro de salud o a un director de enfermedades transmisibles o a un director de atención primaria en salud, cómo en una enfermedad, ustedes ven aquí la lista de enfermedades, aquí yo seleccioné rabia humana transmitida por perro que tiene como meta eliminación, 0 muertes por rabia humana transmitida por perro. Y ustedes ven que en la región de las Américas, en el año más reciente de datos, solamente hubo 5 muertes, pero hay una lista de países que creemos están listos para demostrar que eliminaron la transmisión de la rabia humana por el perro. Entonces, esto es importante para un país, que un ministro diga, y si yo estoy en esa posición, ¿qué estamos haciendo para acelerar? O el caso de la lepra, por ejemplo, que está con meta de eliminación. Nosotros en la región cada año tenemos en promedio 23.000 nuevos casos de lepra, con un país como Brasil, que es el segundo a nivel mundial que más casos de lepra reporta. Pero ustedes ven otra serie de países aquí que reportan menos de 100 casos nuevos, incluso menos de 50 casos nuevos de lepra cada año, en donde un ministro puede decir, bueno, ¿y qué nos hace falta para acelerar? ¿Por qué no estamos más cerca de la meta? ¿Qué es lo que no hemos hecho para alcanzar esa eliminación? Este es otro ejemplo de la enfermedad de Chagas. En esta región hay 3 países que han interrumpido la transmisión vectorial del Chagas, pero tenemos un montón de áreas en donde el Chagas sigue siendo un problema importante y la maestra mencionaba el Chagas congénito. En esta región se estima que cada año nacen 9.000 niños con enfermedad de Chagas, lo cual es una cifra impresionante. Entonces, ¿cómo usamos esto? Combinado con que los países puedan ver qué están haciendo en las líneas transversales de acción, cuáles indicadores tiene que le muestran si los servicios de salud son integrados, si sus sistemas de información y vigilancia están funcionando, si está abordando los determinantes sociales ambientales y si está fortaleciendo el financiamiento, la rectoría y la gobernanza y cómo progresan o no en esos indicadores que son proxy para poder tomar una decisión política y técnica sobre la eliminación de enfermedades. ¿Para qué usamos eso? Para esto, para decirle a los países, ustedes tienen todo para acelerar la eliminación de enfermedades transmisibles, incluidas las tropicales desatendidas, y esto es la proyección que nosotros tenemos basados en la mejor información de qué países podrían lograr la eliminación de cuál enfermedad de aquí al 2030. De esta proyección que teníamos para el 2025-2026, Brasil mostró que es el primer país que logró la eliminación de la transmisión vertical del VIH, un país del tamaño continental que tiene Brasil. Surinam, primer país en la Amazonía que logró la eliminación de la malaria, y el año pasado también se sumaron a la lista Brasil y Bolivia con la eliminación de la fiebre aftosa. Más procesos de eliminación van a venir, pero no es solamente un certificado, es el fortalecimiento de las capacidades políticas y técnicas en un país para acelerar la eliminación de enfermedades, Pat. Entonces, volviendo a tu pregunta, nosotros estamos usando los datos para posicionar el tema, para acelerar y para reducir el impacto que estas enfermedades tienen en los habitantes de la región. Yeah, thank you so much, Martha. That was an amazing presentation, and really, I want to congratulate PAHO for putting together such an incredible resource. Just as a reminder for all of the participants, you will have an opportunity to ask questions later. So please go ahead and post your questions to the Q&A as we go through the presentations this morning. So thank you again, Martha. Our next speaker
is Maria Alexandra Duran, an epidemiologist in the Ministry of Health of Colombia. Maria Alexandra has over 20 years of experience in public health, university teaching, and for the last 3 years has been supporting the Yaws elimination plan in Colombia. Maria Alexandra, Yaws is one of 2 diseases that have been designated for global eradication. One of the really important steps that's required to verify interruption of Yaws transmission is the review of historical data on the disease in the country. I'm hoping that you can tell me more about Colombia's experience with this process. How has this worked for you? How do you validate the data that are coming in? And what recommendations can you give to other countries? Over to you, Maria Alexandra. Thank you for your invitation. Voy a hablar en español. Nosotros en el Ministerio de Salud de Colombia estamos haciendo el proceso de la eliminación del PIAN, enfermedad que fue muy importante para nuestro país, pero que desde 1983 no tenía registros oficiales. Entonces, en Colombia utilizamos unos registros para poder hacer la presentación. Ay, no avanza. No avanza la presentación. No, María Alessandra. No. Bueno, esta es la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. Nosotros tenemos un sistema de registro que es que a partir de cada atención clínica se genera un registro individual de prestación de servicios de salud. Estos datos se consolidan a nivel nacional y a partir de ahí obtuvimos los códigos CIE-10, A660, A669 de PIAN y verificamos que del 2019 al 2023 habían 8.673 registros, lo cual era incoherente con los casos de PIAN que podíamos nosotros pensar que tuviéramos. Entonces se empezó a hacer un análisis exploratorio con una revisión en 2 prestadores de servicios de salud. Se revisaron 9 historias clínicas y se encontraron 0 casos. Se decidió entonces hacer una verificación a nivel nacional previa realización de una prueba piloto. Con 20 historias clínicas revisadas se encontraron 0 casos. Después de esto, se hizo un diseño muestral para Colombia, en donde se seleccionaron 100 prestadores que aportaban el 61% de los casos, se hicieron unas capacitaciones y se hizo un formulario en línea para que revisaran los casos con la historia clínica. Los registros a revisar finalmente fueron 2.675. De esos 2.675, 2.602 se lograron hacer una correctísima identificación de esos casos, identificándose que de estos casos, la mayoría correspondían a patologías de piel, 2.205, y 397 patologías de otro órgano. ¿Cuáles eran los códigos iniciales que habían registrado? Son los que ustedes ven aquí en la diapositiva. La mayoría fue mal utilizado porque tenían el término papilomatosis y esto se confundía con otras lesiones de la piel o inclusive con lesiones relacionadas con el virus del papiloma humano. La hiperkeratosis también es una manifestación clínica que aparece en muchas otras patologías y la mal utilizaron y por eso están los casos que ustedes ven ahí reportados. Otras patologías y manifestaciones que utilizaron mal son úlceras, por ejemplo, que correspondían a otros tipos de lesiones de piel. En las lesiones de piel finalmente identificadas, entonces las clasificamos con apoyo de una dermatóloga en 2.205 casos, identificándose lesiones papilomatosas exofíticas, hiperkeratósicas, inflamatorias
y eritroescamosas y las que ustedes ven en orden decreciente. Y en las otras patologías, habían patologías tan diversas como cáncer, lesiones osteomusculares, sífilis, otro tipo de patologías que habían sido correctamente diagnosticadas en la historia clínica, pero mal registradas con el código CIE-10. Como el objetivo era verificar que no habían casos de PIAN en Colombia atendidos en los prestadores de servicios de salud, se hizo una prueba de hipótesis a 2 colas, en la cual identificamos que la hipótesis nula se había podido comprobar perfectamente, en donde veíamos que el uso incorrecto de los códigos CIE-10 de PIAN era totalmente del 100%. Tuvimos un nivel alfa del 0.05 y tuvimos una prueba de hipótesis perfecta con la mayor evidencia posible. Entonces, la parte clínica y la parte estadística nos da la evidencia de que no tenemos casos de PIAN atendidos en nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud. Esas son las conclusiones principales y una muy importante, que es que en vez de estar registrando casos de PIAN, se estaba obviando registrar casos relacionados con virus del papiloma humano, que es mucho más grave que lo que estábamos viendo en estos registros, y por tal motivo se comunicó al área del Ministerio de Salud que maneja esta patología para que podamos hacer un plan conjunto de búsqueda de casos en estos registros. Y también que las lesiones hiperqueratóxicas se estaban confundiendo con callos y callosidades, que es una patología muy sencilla, pero muy frecuente en unas regiones de Colombia. Dentro de las debilidades, pues está un poco la dificultad para contactar a todos los prestadores, pero se convirtió en una fortaleza, ya que tanto prestadores de servicios de salud y especialmente secretarías de salud apoyaron bastante el proceso, al igual que asociaciones científicas como el Colegio Nacional de Bacteriología. Y por último, se generaron estas acciones que ustedes ven allí, que es tratar de implementar el CIE-11 lo más rápidamente, enviar por correo electrónico un instructivo del uso correcto de los códigos CIE-10 para que no sigan cometiendo estos errores, y tratar de incluir dentro del sistema de vigilancia al PIAN y hacer un procedimiento que es búsqueda activa institucional para que esta situación no se siga presentando. Todos los datos que se han generado en este proceso de eliminación del PIAN en Colombia están publicados en el micrositio, que ahí está la dirección electrónica. Pues esto era todo lo que les quería comentar. Es muy pertinente el uso correcto de los códigos CIE-10 para tener un registro clínico que sea confiable y verificable. Muchas gracias. Yeah, thanks so much for that great case study, Maria Alexander. I think it really points out the multiple benefits that accrue from this kind of detailed investigation. So I'm really thrilled that the ministry did this work, and that there were so many positive outcomes that came from the work. So thanks so very much. A reminder to people, again, post your questions in the chat. As we move to the next speaker, our next speaker is Diogo Galvão. Diego has over 10 years of experience in public health and works in the DNDi, that's the Drugs for Neglected Diseases Initiative, focusing on access, advocacy, and patient engagement projects in Latin America. My question for you, Diogo, data are critical for monitoring the progress of the elimination programs, as we've talked about. So my question is, how is the Chagas Observatory building the case for continued investment in Chagas elimination? Over to you. Thank you very much, Patrick, for this excellent question. I'm going to switch to Portuguese to try to answer your question. Olá a todo mundo, olá a todos e a todas.
Primeiro, eu gostaria só de destacar que a DNDi reconhece a importância deste dia, né, da visibilidade que merece. E esse webinário é um espaço fundamental para gerar reflexão, mobilização e reforço, né, no nosso compromisso coletivo com a eliminação das doenças tropicais negligenciadas. E tentando responder a pergunta do Patrick, de fato, né, os dados são fundamentais para monitorar o progresso dos programas de eliminação. No caso da doença de Chagas, e isso eu poderia replicar, se aplica também para outras doenças negligenciadas. O desafio não é apenas a falta de dados em si, muitas vezes, né, também a fragmentação, baixa visibilidade, e a dificuldade de transformar esses dados existentes em decisões, investimentos e ações concretas, né? Elvira comentou um pouco isso na sua fala inicial, e para aprofundar na minha resposta, eu queria trazer o exemplo do Observatório Chagas. Ele é um exemplo que complementa iniciativas já apresentadas aqui, como, por exemplo, iniciativas de governos ou o dashboard da PARO, da UPS. Então, eu vou tentar mostrar na prática como essa iniciativa pode ajudar a monitorar o progresso de programas de eliminação, utilizando o caso da doença de Chagas. Juan David, se puedes compartilhar meu vídeo, por favor, lhe agradeço. Faço um convite, então, para todos vocês, para que conheçam e acessem o Observatório Chagas. Ele é uma iniciativa, né, para consulta, comunicação e incidência política, uma plataforma online disponível em 3 línguas e criada de forma conjunta entre Coalizão Global de Chagas, Federação Mundial do Coração e DNDi. Também não seria possível sem o compromisso de 7 países até então e do apoio da sociedade civil. Muitos desses companheiros estão aqui conectados no dia de hoje. A gente busca trazer dados atualizados sobre acesso, então, sobre a atenção que os países oferecem às pessoas afetadas por Chagas, ajudando a medir, né, conquistas e avanços rumo à eliminação da doença. A plataforma ela não foi pensada, né, para duplicar sistemas, é justamente uma complementação e nem para gerar carga adicional aos programas nacionais. Pelo contrário, né, ela traz dados, né, reúne dados que já existem, que os países já produzem e organiza de forma clara para usar como base de diálogo entre diferentes atores. Vocês estão vendo agora aí uma informação sobre a distribuição de tripanocidas, né, com base nas informações que a gente recebeu dos 3 produtores existentes atualmente. Em 2021 e 2022 foram distribuídos 5 milhões de comprimidos, equivalente a cerca de 21 mil tratamentos. Então, são dados que já geram reflexões importantes, né, subsidiar ações concretas de incidência, que é das propostas centrais do Observatório. E também, algo importante que o Observatório traz é a criação de um espaço concreto e oportunidade que as autoridades nacionais, sociedade civil e parceiros têm, né, de se encontrar, se reunir uma vez ao ano, pelo menos, para dialogar, analisar esses dados, as evidências, identificar melhorias para os progressos da eliminação da doença de Chagas, e o mesmo poderia ser aplicado para outras doenças. Nessa parte da plataforma, você vê, a gente acessa os dados por país, no caso, estamos mostrando aqui o Brasil. Você pode selecionar o ano que deseja acessar os dados, e os dados a gente traz muito por faixa etária e sexo. Embora alguns países ainda não disponham dessas classificações, esse exercício do observatório foi importante para a gente identificar isso, né, e incentivar para que dados mais robustos sejam gerados. Os principais indicadores trabalhados incluem número de pessoas testadas, número de diagnósticos positivos, formas de transmissão e início de tratamento. Há também um foco específico em gestantes e crianças. Você pode ver também que pelo marcador você pode ir passando em cima dos gráficos e obtendo mais informações. E do ponto de vista de design e comunicação, a gente também, o grupo, né, responsável pela coalizão, pelo observatório, né, a gente buscou algo didático, atrativo, que chamasse atenção e fosse também acessível para diversos públicos. Sociedade civil, população afetada, pacientes e população em geral.
Aí vocês estão vendo uma parte mais qualitativa dos dados que o observatório traz, né? Ajuda a compreender melhor as políticas públicas existentes para a doença em diferentes países. E vale destacar, né, que o processo de coleta e análise dos dados foi muito rica, ao mesmo tempo que desafiadora, por indicar, né, algumas dificuldades culturais, e também, ao mesmo tempo, promover algumas discussões entre autoridades e sociedade civil sobre como fortalecer a vigilância, como fortalecer a qualidade dos dados e melhorar a notificação. Para cada país também tem essa seção de mais informação, que você pode acessar os avanços recentes e projetos específicos que existem no país em andamento para controle da doença. Agora vocês veem o exemplo da Colômbia, que traz os mesmos dados, né, as mesmas classificações. Aqui eu queria mencionar uma fala inicial da Elvira, né, que o observatório ele veio muito de uma frustração conjunta entre diferentes atores, entre nós que estamos aqui conectados, sobre a escassez de informações disponíveis sobre a doença, né, que seja de fácil acesso e compreensão. E em 2022, inclusive, a Elvira mencionou, o primeiro slogan do Dia Mundial de Chagas foi "Ajudem-nos a saber quantos somos e onde estamos". E o Observatório ele nasce 2 anos depois, 2024, como uma alternativa, né, muito fundamentada na sociedade civil, para também responder a essa pergunta. Aqui a parte ainda qualitativa, tem essas informações que estão vendo, seja casos agudos, crônicos e projetos que estão em implementação hoje no país. Tem a seção também institucional do Observatório, que tem um texto assinado pelas organizações que integram a Coalizão Global de Chagas, e um texto também do Roberto Schmidt, que dialoga com a atualização recente que a OPAS fez, né, em junho do ano passado, sobre a situação epidemiológica da doença de Chagas nos países endêmicos das Américas, e também essa atualização chama a atenção, né, sobre as limitações de alguns dados disponíveis. Por fim, só para fechar a minha fala, eu queria dizer que para avançar rumo às metas de eliminação de Chagas ou também das doenças tropicais negligenciadas, eu retomo algo que os colegas já falaram, né, de fortalecer a vigilância, produzir dados e torná-los acessíveis. A gente entende que essa lacuna ela só pode ser superada também com o envolvimento de pacientes e a sociedade civil. E também, como a Silene mencionou, né, as DTNs, elas afetam milhões e refletem as profundas desigualdades que existem. Então, para superá-las, a gente, né, se pede uma priorização política, um financiamento público, um compromisso contínuo, e a gente espera, né, que iniciativas como o do Observatório possam trazer dados e argumentos para decisões e investimentos mais justos. Tento, assim, responder um pouco a pergunta do Patrick. Muito obrigado. Yeah, thank you so much for that great tour of what's really an obvious valuable resource, Diogo. That was fantastic. Again, I'm going to encourage all of you who are attending the webinar today to explore the Chagas Observatory, to explore PAHO's dashboard. These are great opportunities for us to learn more about what's going on in the region. So I want to thank all of the speakers for really providing great examples of how data can really help to drive decision making and improve our understanding of what's going on. This is going to bring me to the end of my session and on to the next. So I'd like to now introduce our moderator for session number 3, and that's Yunshu Wang. Yunshu works as a policy and advocacy officer and serves as a focal point for neglected cardiac diseases, including Chagas and rheumatic heart disease at the World Heart Federation. Over to you, Yunshu. Thank you very much, Pat, for your kind introduction. And it is my pleasure to welcome all of you to the third segment of our webinar, which will focus on a critical issue that
cuts across pretty much everything we've discussed so far, and which has been highlighted by Elvira earlier as well. And this is the people who are still not being reached, the never treated. It is my pleasure to introduce you to our distinguished expert, Dr. Alison Krentel and Dr. Anastasia Sampson. Dr. Alison Krentel has been a researcher and a consultant in public health for more than 25 years, and she's currently an associate professor in the School of Epidemiology and Public Health at the University of Ottawa and a senior scientist at the Bruyère Health Research Institute. Dr. Krentel is a co-founder and the current chair of the Canadian Network of NTDs. Next is Dr. Anastasia Sampson, who is a medical doctor and public health professional with nearly a decade of experience in neglected tropical diseases. She has a particular focus on lymphatic filariasis and leishmaniasis. She holds a Master of Public Health degree from the University of Guyana and currently serves as the focal point for neglected infectious diseases within the Vector Control Services at the Ministry of Health of Guyana. Before we start, I would like to remind the audience that you are welcome to write your questions in the Q&A box and indicate to whom your question is addressed. And we will address all of these questions in our next segment. My first question will be addressed to Dr. Krentel. So in recent years, many countries have reported significant progress towards NTD targets. However, some individuals unfortunately remain unreached. And from your perspective, why are these people not being captured by current programs? And more importantly, how could we better and more strategic use of data support efforts to identify and reach them? Alison, the floor is yours. Thank you very much, Yunchu, and good afternoon, good morning to everyone here from a very cold Ottawa. Feels like minus 25 Celsius today, so I'm sure that's a different reality for many people on the call. So I'm delighted to be here with you today and share some of the developments that have happened within to understand better the people that we haven't been reaching in our NTD programs. And I would first like to frame this issue as one of inequity. And when we think about leaving no one behind, we're drawn back to the Sustainable Development Goals, which indicated a central transformative a promise that we would leave no one behind. And it's also integral to PAHO's Elimination Initiative. And we know that there are many reasons why people are left behind in our programs, intentional due to their own choices or unintentional due to perhaps program delivery, the timing, and other factors. And so I'd like to walk you through in the next few minutes some of the key milestones in the process of trying to understand this issue and also provide new ways to capture more information and data. So in 2020, it was really like a light bulb moment, I think, for us. Particularly, it began in the lymphatic filariasis community when we started to think about why we weren't reaching our goals in some places. And there was early evidence from studies in Egypt and in Haiti where they were showing a connection between people who have never been treated and LF infection. And there have been subsequent studies that have shown this. I'm just giving you the two earliest ones. And so we started to ask ourselves a question, what about the people who have never received any treatment? Are we leaving them behind? And then we said, well, what are we doing about it? And so this began a 5-year journey. We're just early 2026 to understand this issue.
And so this slide just shows you the pathway that we used to address never treatment for mass drug administration in particular. We started with consolidating the available evidence, so looking at the data that was there, having dialogues and consultations with researchers, with programs and implementing partners to identify the gaps and create a research agenda to address them. We introduced an indicator of never treatment, which I'll share with you in a moment, which allowed the uptake of this in routine programmatic tools. And we really wanted something that could be very easily inserted into existing surveys. There was a new operational research agenda. And finally, I'll share with you the WHO toolkit, which was recently published. So one of the key milestones was the definition of never treatment. We used this question, how many times have you taken the medicine for lymphatic filariasis, for onchocerciasis, for trachoma? You can insert whatever disease you would like. And particularly this is within the context of mass drug administration. And what we were particularly interested in were those individuals who had never taken it, and also those individuals who maybe had only taken it once. This question has been validated across multiple regions, countries, and diseases, and we found that it can be easily inserted into routine data collection tools. And that was really the aim, is to make sure that there was an indicator that wouldn't require additional infrastructure or investment in order to collect relevant data. And what it does is it provides a signal for programs in order to further investigate as needed. Another important milestone in our understanding of this issue has been around modeling. And I'm just showing you one example of some of the modeling that has been done for lymphatic filariasis. And you can see that the higher the percentage of never treatment requires more rounds of mass drug administration. And so this becomes a really important issue, particularly as we're trying to understand why we're not reaching our elimination goals. The third important milestone has been measuring never treatment. And this is data that has been collected across multiple implementing partners and national programs where surveys have integrated the indicator of never treatment. And it's across coverage evaluation surveys, epidemiological monitoring surveys, and treatment assessment surveys. And each of these have been able to demonstrate a signal on never treatment. So again, that ongoing collection of never treatment, the never treatment indicator, is very important for programs to understand how they are reaching those who have been left behind and creating new interventions to reach those individuals. The last milestone I want to highlight is guiding on never treatment and the creation of a toolkit. This was just launched in December, so we're really excited about it. And its aim is to provide guidance to national and district NTD programs, implementing partners, researchers, and communities on never treatment. And the toolkit itself walks through what is never treatment, why is it a concern? And then there's a significant portion of the toolkit is directed around data. Where can you insert the never treatment indicator? How do you interpret it? And how do you make decisions that could help your program and your intervention to reach those people who have never been reached by mass drug administration? There's a series of case studies and also examples on how we could integrate never treatment with other public health programs, notably the Zero Dose Initiative from the immunization community. This work has been done by many, many people, some of whom are on this call today. And so I just want to recognize the contributions of so many people towards this work and also the development of the toolkit. And finally, if you're interested in hearing more, a plug for an upcoming webinar on February 18th, where you can hear more about the Never Treatment Toolkit and also be more engaged in future work on this issue. So back to you, Yunshu, and thank you very much.
Thank you very much, Alison, for this very insightful presentation. I actually really appreciated how you anchored the Never Treated within the SDG framework and the principle of leaving no one behind. And I think how you framed it was very good because it shows that it was both measurable and actionable. And of course, I completely agree that we cannot achieve these SDGs without addressing entities and especially the people who are never treated. It's very clear that elimination is not only technical, but also rooted in equity. And of course, how you define never treated was very helpful as well, because it captured a lot of dimensions, sometimes beyond individuals, and also addresses systemic issues. So it was very, very helpful. And thank you for the presentation. And of course, I invite all of you to register to the upcoming webinar. And please do not hesitate to share the toolkit in the Zoom chat. Now I would like to go to Dr. Sampson, since Alison has so eloquently set the scene, and I'd like for her to share her experience on the ground. So addressing the issue of never treatment requires data point to guide NTD programs as they address the issue. And in Guyana in particular, the National NTD program has focused on identifying and reaching the never treatment in order to reach their lymphatic filariasis elimination goals. We are really delighted to have Dr. Sampson today and to talk more about Guyana. Dr. Sampson, how did the data on never treatment guide your program delivery for the elimination of LF? Anastasia, please, the floor is yours. Thank you, Yang Shu, and happy World NTD Day to all. On behalf of the Minister of Health and by extension, the Ministry of Health here in Guyana, we thank you for the opportunity of having us a part of this webinar to share on Guyana's experience. Next slide. Dr. Krenzel. Hopefully thank it's you. advanced for you. Yeah. Yeah. So, never treated persons within endemic communities for lymphatic filaria, as we know, threaten the success of any lymphatic filaria mass drug administration campaign. And this can cause prolonged rounds of MDA in order for that country to reach the filaria elimination status. Now, subsequent to the completion of Guyana's debut ivermectin, dexamethasone mass drug administration, or the triple drug therapy. This was back in 2021. We had an epidemiological monitoring survey done. Now, to put this into context quickly, at the beginning or the launch of the global program to eliminate lymphatic filaria as a public health problem, Guyana's baseline survey identified that we had, of our 10 administrative regions, we had 9 of those regions that were endemic to filaria. Fast forward to 2021, we identified, based on the EMS, the epidemiological medical monitoring survey, that we had in 2021, we noticed that we now have basically 2 endemic regions and 8 non-endemic regions, which is a big, huge accomplishment. But what we did notice that can threaten us eliminating overall are those persons that we see here. So when that survey was done, we would have tested 7,771 persons using rapid test, the filaria test strip. Of those, 114 were reactive to the FTS. We were able to do 94 microfilaria tests with 6 persons testing positive for lymphatic filaria. Next slide. So, what were the characteristics of those persons that were identified as the positive persons? You can, okay, good. So here we have it. Of all the different characteristics we have, I want us to focus on the ones that are highlighted in red. So most of those that were testing positive were individuals were male.
All right. And approximately 30% of those who were tested positive were classified as never treated. We already know what the definition of never treated is based on Dr. Krentel's presentation. So here we have these two main characteristics sticking out. So like I said, Guyana has come a far way towards eliminating lymphatic failure as a public health problem. So we want to ensure that we're doing everything within our powers to ensure that we continue along, moving along smoothly towards elimination. However, we presented or given to us or shown to us from the survey, we had to ensure that we deal with those never treated, that persons that we know can threaten the success of our elimination status. So based on this, in 2024, we had a never treated workshop, the first of its kind to ever happen in Guyana, to specifically address what were the issues in those three areas that you saw before, Boys, Song Lodge, and Parfit. What were in those areas being characterized as never treated and hence testing positive? What we also did coming out of this workshop, it was more of a workshop that includes a lot of community engagement. So what does that mean? We included residents of the community themselves. We included supervisors, field officers, coordinators, and even pill distributors who are a part of the campaign in those areas. We included influencers in those areas. We included counselors, persons who live there and dwell there that can give us raw information concerning why it is that persons in this specific area are considered or grouped as never treated. And some of the things we found coming out of that of this workshop particularly were the cases. Three main points came out as to why persons were never treated. They were concerned about the safety of the medications that were being distributed. Some of them, they had no knowledge of the campaign, and for those who had the knowledge, there was misinformation surrounding the campaign and the medication and the disease and so on. So based on these three key findings, and to know these findings came from the participants based on their observation and knowledge of the community. And so based on these findings, what came out of them was recommendations going forward for any other mass drug administration implementation that we had targeting specifically those key areas that we were finding positive patients. And I'll go through them quickly. So the ones highlighted in green are the ones that we were able to accomplish, and the ones in red, we unfortunately could not get to do them based on the timeline we had. So we know in those three hotspot areas, we would have had the launch of the filaria campaign in All Boys Town, one of the hotspot area. And this, of course, will spread awareness, targeting specifically the issue of lack of awareness within the community. We also use sound trucks in the three hotspot areas ahead of the MDA to generate awareness and interest in the community of the campaign in the community. We had specific outreach to community influencers. So of course the influencers were with us, and they're the ones that would have, helped to encourage the population to be more aware and to take the filaria pills. So we also intensified supervision to ensure that we covered every area, every community, every household in that specific in those specific community. So all in all, we noticed that data on never treated individuals ensure that those persons most at risk and who were historically never treated had the opportunity to take their pills, and which in the long run is essential for interrupting transmission and achieving elimination status. Thank you.
Thank you very much, Anastasia, for sharing your experience. And of course, congratulations to Guyana on the successful rollout. And I also wanted to thank you because you showed how data can actually help identify the Yeah. never treated and inform targeted follow-up in practice. So that it is very helpful. And of course, your finding that makes the challenge a bit more tangible for all of us today. And the fact that approximately 30% of FTS positive individuals were never treated really highlights why it's so important that we reach out to them. And finally, I also hope that the model, the Yeah. lessons learned, and all the recommendations from Guyana can be adapted in other contexts and hopefully help across all entities. So thank you again, Dr. Krentel and Dr. Sampson, for sharing your expertise and Thank you. experience. And now I would like to introduce Dr. Rafael Eraso, who will moderate the Q&A segment of our webinar. Rafael has over 15 years of experience in clinical attention and public health on tropical diseases, and he works at the Drugs for Neglected Disease Initiative. He mainly focuses on access and RHD for RN research and development for Chagas disease in Latin America. Rafael, the floor is yours. Gracias, doctor Juan, por la presentación. Un gusto saludarlos a todos y todas. Vamos a iniciar una sesión entonces de diálogo con las preguntas que hicieron en la parte de preguntas y respuestas y las respuestas que tendrán nuestros ponentes expertos. Aproximadamente tendremos unos 15 minutos de interacción en este sentido. Pido ayuda a los ponentes o a quienes den las respuestas que tratemos de invertir menos de un minuto en cada respuesta, que sean respuestas muy concretas. Tenemos varias preguntas dirigidas a todos y preguntas dirigidas principalmente a algún ponente. Aquellos ponentes que, si bien una pregunta no fue dirigida directamente, pero quieren complementar, siéntanse libres de hacerlo. Vamos con la primera pregunta entonces. Es una pregunta para todos y tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Ya que hablamos de datos, la pregunta es, ¿qué oportunidades prácticas existen para utilizar herramientas de inteligencia artificial en datos de enfermedades NTDs generados en el nivel de atención primaria y de esta manera apoyar a la toma de decisiones en la prestación de los servicios? Es una pregunta abierta para todos los ponentes. Quienes quieran responder, adelante. Bueno, quizás me animo y ayudo a la respuesta. Las Adelante, herramientas de inteligencia artificial están siendo centrales en todos los niveles de atención, no solamente en el primer nivel y en temas de salud pública, sino en grandes estudios para entender mejor cuál es la situación de las poblaciones. Más que verlas como una amenaza, las estamos viendo como una oportunidad. La Organización Panamericana de la Salud ha publicado diversas herramientas sobre las recomendaciones y parámetros para el uso de inteligencia artificial en temas de salud y de salud pública. Así que más allá de cuáles son las herramientas, es cómo las debemos usar, cómo nos ayudan y nos facilitan a entender el contexto en el cual viven las poblaciones afectadas por las enfermedades tropicales desatendidas, que son contextos muy específicos en el caso de las Américas, y que con base en eso nos ayude a hacer análisis más integrados, integrales, con múltiples variables, incluyendo variables como las climáticas, determinantes sociales y económicos. Gracias. Gracias, doctora Marta. Diogo, creo que tienes algo. Adelante. Sim, respondo em português. Acredito que a Marta trouxe um principal ponto. Seria mais só complementar que ela poderia, né, a IA pode sim apoiar profissionais de linha de frente
com estratificação de risco, na identificação de populações não atendidas, que é um pouco do que a gente estava falando, Ellen, no, no fornecimento de alertas clínicos para apoio de decisão, né? E assim como também uma ferramenta complementar ao trabalho dos profissionais, né, de saúde na linha de frente. Então, para a IA também funcionar, os dados têm que estar disponíveis, né, dados rotineiros, como sintomas, localização geográfica, status gestacional, histórico da exposição, e, né, trabalhando esses dados, poderia, assim, sinalizar, por exemplo, indivíduos com maior risco, determinada testagem ou encaminhamento que deve ser precoce em determinada população, se é possível integrar em prontuários eletrônicos, também possibilitaria uma análise um pouco mais rápida, mas acho que um pouco da mensagem é que isso seria complementar, né, ao trabalho dos profissionais de saúde na linha de frente já faz. Perfecto, gracias Diogo. Quiero conectar ahora esta última parte que hablan de la parte comunitaria de pacientes con otra pregunta para todos. Y esta tiene que ver con que basados en sus experiencias puedan compartir muy brevemente experiencias donde hayan utilizado tecnologías de salud digital para precisamente aumentar la conciencia de las comunidades frente a la prevención de las NTIs y que esto haya estado respaldado por datos, ¿sí? Por datos que previamente se captaron y que dieron como diagnóstico esta experiencia. ¿Alguno de ustedes tiene una experiencia en este sentido que pudiera compartir? Doctora de Lima. Adelante, doutora Dourado. Pessoal, Silene, ok. Estão me ouvindo? Sim. Essa parte de realmente comprovar por dados as ações de educação, elas são mais difíceis. A gente não tem dados assim para comprovar, mas a gente tem desenvolvido várias ações educativas. Mas eu gostaria de ressaltar nessa minha resposta, de chamar a atenção, de que esse processo de conscientização, pelo menos na minha opinião, não sei se os colegas concordam, mas é um processo que deve ser contínuo. Ele é contínuo, ele passa de geração em geração, ele vai sendo construído ao longo do tempo. É o que a gente tem observado com a questão da conscientização ambiental também, ela vai sendo construída. Então, é muito difícil você ter um resultado de impacto ali, de pronto, de uma ação ou de uma comunicação que ela é realizada ali num certo momento. Mas o que a gente observa? Programas que têm a manutenção de uma campanha ao longo do tempo, que elas são sustentáveis, a gente tem ali uma estabilização das taxas de novos casos. Da mesma forma, quando a gente pega, em algum momento, sazonal de uma doença, como, por exemplo, da dengue, que a gente realiza alguma campanha, que faz alguma ação de comunicação, a gente também tem um apoio da população no sentido do controle, por exemplo, vetorial ou mesmo da questão da própria doença. Então, eu acho que é mais isso. Ou em momentos pontuais, onde a gente tem, quando a doença ela é muito expressiva, ou isso, de fato, ela é construída ao longo do tempo e ela precisa de campanhas e vamos dizer assim, de recursos sustentáveis para que isso se mantenha ao longo do tempo. Ok, gracias, Silene. Quiero aplicar una moción de orden. Tenemos poco tiempo. Nuevamente les pido ayuda para que las respuestas sean en menos de un minuto. Y adelante, Javier, muy concreto. Vamos a pasar posteriormente a una pregunta para la Federación de Chagas. Adelante, Javier. Sí, solamente si te referías a uso de herramienta digital, no sé si el correo electrónico, el mail, sigue siendo considerado una herramienta digital o ya es algo muy anticuado,
pero nosotros hemos tenido una experiencia con la plataforma de infochagas.org, donde personas afectadas, familiares de todo el mundo, nos escribe con una consulta que suele estar relacionada con el acceso a la atención, con una información recibida, etcétera, ¿no? Y le ponemos en contacto con la persona o expertos, organizaciones, centros de salud más cercanos a al usuario. En ese sentido, respondiendo a tu pregunta relacionado con datos, creo que este tipo de herramientas sirve para analizar, y es lo que acabamos de hacer. De hecho, hoy se acaba de publicar en la revista PLOS un análisis del servicio de InfoChagas, pero nos permite analizar las barreras que perciben los usuarios y los pacientes. No tanto un análisis de datos a nivel, por ejemplo, como nos enseñaba el Never Treated, ¿no? Nos permite más bien analizar la percepción de los pacientes más allá de lo numérico. Entonces, en ese sentido, sí, sí me parece muy interesante ese tipo de experiencia, pero es un ejemplo muy concreto. Ahí les dejo el link por si les Gracias, interesa. Javier. Alison, Thank you adelante. very much. Just very briefly to highlight two ways technology I think can be very powerful. One, I think, in the example that Dr. Sampson gave, and we're seeing it also in other parts of the world where social media and engaging influencers can be so powerful in terms of raising awareness and getting information to communities about diseases, about treatment campaigns, about services that are available. So I think we're increasingly seeing the use of influencers on social media and the power that they can use. I think the other example I just want to highlight are digital communities of practice, and that sounds a little bit like what was just highlighted a moment ago. But communities like ICORD's community of practice for social and behavioral scientists provides a forum for people to share questions and information and experiences. And so I think these help us to strengthen our global community in a way and share our experiences across countries. So I just want to highlight those two. Thank you very much. Thank you, Alison. Elvira, una Bueno, pregunta puntual. Nuevamente, todos ayuda, respuesta bien concreta. Desde la perspectiva de las personas afectadas, ¿cómo impactaría la falta o la baja calidad de los datos en el reconocimiento de las enfermedades desatendidas? Lo que tiene que ver con el acceso a la atención o la priorización de políticas públicas frente a las entidades. Ok. Las enfermedades desatendidas no nada más son un problema de salud, son un problema social, porque al no ser atendida un padre o una madre, bueno, pues dejamos podemos perder esa madre, ese padre, y bueno, no, se transforma en un problema social que puede dañar a la familia y dejar en la orfandad. Pero bueno, yo destacaría que es importante que la atención temprana y el tratamiento oportuno de la enfermedad, no nada más de Chagas, sino de toda enfermedad desatendida, se puede reducir significativamente y se pueden reducir también los costos si la atendemos en prioridad. Yo atiendo en fase aguda, reduzco costos, ¿sí? Yo atiendo en fase crónica, los costos son exagerados. Se dice que la enfermedad de Chagas aumenta 10 veces la proporción en atención aguda a crónica, ¿no? Eso es algo bien importante. Entonces, bueno, veo una problemática aquí, ¿no? El problema es que contradice el discurso político y al visibilizar la atención, al visibilizar la enfermedad, lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar costos, pero esos costos pueden reducirse a largo plazo. Sí, creo que no sé si expliqué bien mi respuesta. Gracias, Rafa. Gracias, Elvira. Nos quedan 5 minutos. Voy a realizar una pregunta concreta a cada uno de grupos de ponentes y seguimos avanzando.
El Ministerio de Salud de Colombia hizo una presentación, hizo referencia al código CIE-10, a los desafíos en el manejo de los datos. Y hay una pregunta con relación a eso para la doctora María Alexandra. ¿Qué ajustes en los sistemas de información permitirían disminuir el uso de código CIE-10 o código CIE-11 inespecíficos y así mejorar la calidad de los datos en enfermedades desatendidas? En el caso de PIAN, los códigos CIE-10 es muy difícil controlarlos desde alguna medida del registro. Lo que tiene que hacerse es una capacitación para que los profesionales de salud utilicen correctamente esos códigos y es lo que hemos estado haciendo masivamente desde el Ministerio de Salud. La otra medida muy importante es implementar el CIE-11, porque en el CIE-11 ya no hay manifestaciones como hiperkeratosis o lesiones papilomatosas, sino están los 3 estadios del PIAN y el PIAN latente. Entonces eso permitiría que no se volviesen a registrar esos códigos que yo les presenté. Para las otras enfermedades desatendidas, pues todos sabemos que el problema de los registros clínicos es algo complicado y es enseñar a todos los profesionales de la salud que cualquier código que colocan es importante a nivel individual y también a nivel colectivo en la toma de decisiones. Gracias, doctora Durán, por su respuesta tan concreta. Marta, muchas preguntas como en la parte de OPS. Voy a hacer una pregunta relacionada con temas de cambio climático, ¿sí? Y el manejo de los datos. Y es, ¿cómo se puede mejorar ese cruce de la data con información, variables climáticas en los centros prestadores de servicios de salud, tomando en cuenta que es una información bastante compleja, ¿no? Poder integrarla, poder hacer cruces en ese sentido. Sí, Rafael, no, absolutamente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que en el tema uno de acceso a grandes bases de datos con información de variables, no solamente climáticas, sino de otros determinantes, existen hoy de forma abierta. Pero yo creo que hay una necesidad bien grande de entender cómo y qué es lo que se debe analizar al primer nivel de atención para hacer un ajuste de la prestación de servicios en el contexto en que las poblaciones viven. Entonces, usualmente hay la tendencia de cruzar todo con todo, pero si yo estoy hablando de enfermedades tropicales desatendidas, ¿es de cuáles? Si estamos hablando, por ejemplo, de geomintiasis, hay ciertas variables de temperatura, humedad, pluviosidad que marcan la situación de endemicidad o no de estas enfermedades. Entonces, alianzas con universidades, centros colaboradores, si es que el centro de atención no tiene la capacidad, es fundamental, solos no podemos. Y me alegra mucho que lo estén pensando, porque tampoco nos podemos quedar solo con datos de casos. Hay que entender la realidad local para que la respuesta de los servicios se adapte a esa realidad local. Bien, gracias, gracias Marta. Para la última sesión de Canadá y Guyana, me gustaría hacer una pregunta en conjunto y es con relación a la experiencia con poblaciones nunca tratadas, never treatment. Esta experiencia muestra que los promedios nacionales pueden ocultar desigualdades significativas. Con base en esto, ¿qué lecciones, ofrecen estas experiencias sobre cómo los datos pueden ayudar a identificar a quienes no están siendo tratados y de esa manera orientar acciones más equitativas en los programas de NTDs? Doctora Hampson, doctora Allinson. Go ahead, Dr. Sampson. I'll follow you. Yeah. So one of the things that, of course, you need to ensure that you have is information, like census information or your most accurate data concerning the population target
of those communities, especially those where you have persons who are never treated. Because in not having that, of course, you can miss them because you might think you have less and you have more within that community setting. So it's always important to ensure that you definitely have the most accurate data to use. You can, which of course you get from the national body, the census. And in addition to that, it is also important to coordinate with your local health facilities or clinics within the community that also have accurate data concerning the characteristics of the community that they can help you identify, where the troubled areas are within those community. So those were some of the things we would have identified with our experience with respect to that. I'll just add a couple of points as well. The larger data does mask the heterogeneity of never treatment, and what we've seen is a district might look like they have low levels of never treatment, but when you look at the community level, you see there's a lot more variation, and so and that's certainly the experience that we had in Guyana, and we've seen it in other countries as well. I think we continue to advocate for routinely collecting this data. It shouldn't be a one-off, but if you collect it easily, it's an easy indicator to include, then you can continue to have a signal. You can continue to monitor those levels over time. And then I think the third would be just the active use of the data. It's one thing to collect it, but then how do we use it? And that's really and that's the experience Dr. Sampson showed, where we really dug in with the community to understand what were the specific barriers of that area. And it does cost more money and it does take time, but we're going to have to do that in order to reach these individuals. So I would say the active and routine collection of this data is incredibly important. Thank you. Gracias, doctora Sampson y Allison. Y bien, hemos llegado al final de esta sesión muy concreta. Seguramente los participantes que han preguntado quedaron con total satisfacción de las respuestas. Sin embargo, algunas preguntas quedaron pendientes, por lo que invito a que los ponentes todos tuvieron la oportunidad de responder y hacer comentarios en esta sesión, pero que adicionalmente puedan en el chat o en la parte de preguntas y respuestas identificar alguna pregunta que quisieran responder para así dar información a nuestros participantes. No siendo más, terminamos la sesión. Muchas gracias a todos y todas por sus preguntas y también a nuestros ponentes expertos por sus respuestas. Adelante. Paso palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por la excelente moderación, como siempre, y también por repartir juego con las preguntas que han sido muchas. Muchas gracias también a todos los asistentes. Todavía no nos vamos, nos faltan unos pequeños minutitos, aunque ya estamos sobre el tiempo, pero me gustaría destacar que o sea, varios cientos de personas nos están siguiendo. Hemos llegado a ser más de 300 personas para hablar de datos en el Día Mundial de las Enfermedades Desatendidas y en medio de varios eventos que hoy están celebrando este día. Así que mil gracias por habernos acompañado, por lo menos más de 300 gracias por habernos acompañado. Solo antes de dar paso a las palabras del director del Departamento de Control de las Enfermedades Desatendidas de la OPS, el doctor Silvian Algueri, me gustaría destacar eso que se ha enfatizado en la sesión de hoy, que es la importancia de las palabras. Creíamos que al hablar de datos íbamos a hablar de números y siempre nos hemos estado recordando que detrás de los números hay personas y la falta de información también genera más sufrimiento, como nos recordaba Elvira al principio. Es curioso y nuevamente la importancia de las palabras, como nos recordaba María Alejandra desde el Ministerio de Salud de Colombia, cómo el poner una palabra errónea en los indicadores o en los reportes de datos puede generar esa gran brecha de información, ¿no? Y cómo un Ministerio de Salud como el de Colombia, que podría haberse quedado confortablemente sentado recibiendo los datos,
se pregunta si esos datos están bien o están mal y va a buscar la razón de algo que huelen que no está correcto para mejorar la atención y el conocimiento de las personas que nunca han sido tratadas. Por supuesto, eso nos lleva a esta última iniciativa que nos presentaba tanto Alison como Anastasia, que no tengo palabras para describir, no ya la iniciativa en sí, ni la herramienta, ¿no? Ni el toolkit que se ha generado, sino la filosofía que hay detrás de eso, la intención, la intención de decir no nos quedamos satisfechos. Si hacemos una distribución masiva de medicamentos, queremos saber además quién nunca ha sido tratado y además generar información, generar herramientas de datos sobre las personas que nunca han sido tratadas. A mí me parece que lo más destacable es ese principio, ¿no? Las personas de los equipos de los sistemas de salud y también de la sociedad civil que con su empuje nos ayudan a pensar y a repensar y no quedarnos cómodos en una sola posición, ¿no? En ese sentido, iniciativas como, bueno, como Diogo mostró antes, el Observatorio de Chaga y otras que han ido saliendo en este diálogo son una respuesta a eso que Elvira nos recordaba. Queremos saber cuántos somos y dónde estamos, porque la falta de información genera también sufrimiento y detrás de los números hay personas. Y eso es lo que se ha mostrado hoy en todas las presentaciones, el interés por hallar a las personas que hay detrás de los números. Iniciativas como esta o eventos como este de diálogo que nos muestran un abanico de diferentes iniciativas nos lleva a fortalecer la cooperación. Y subrayo las palabras de mi compañera hoy de moderación, Ana Luciane. En ese sentido, fortalecer la cooperación pasa por un diálogo, por un aprendizaje y al final yo creo que salimos todos con un compromiso renovado. ¿No es así, Ana? Exacto. Gracias, Javier. Creo que Pues vamos te a dejo poner la el... palabra para que tú te... Gracias Javier y gracias a todos. Yo creo que ha estado súper interesante el webinario, espero que lo hayan disfrutado. Vamos a poner un video de despedida del director de Departamento de Communicable Diseases, enfermedades transmisibles en la Organización Panamericana de la Salud. Y posteriormente les acabaremos con un vídeo final sobre Skin NTDs, un poco el trabajo que se ha estado realizando en uno de los países. Hay varios países que han hecho actividades integradas y sobre todo teniendo en cuenta que el día 26 de enero de este mes fue el Día Mundial de Lepra para conmemorar también a las personas que sufren, ¿no? de esta enfermedad que es de la historia y que deberíamos de estar eliminando próximamente, que no podemos seguir contando con personas que tienen discapacidades debido a la lepra, ¿no? Entonces, por favor, Juan David, ponemos el vídeo del director y posteriormente el de Skin NTDs. Y muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Y como estaba diciendo Javier, esto es algo de todos tenemos un objetivo en común, entonces, bueno, estamos a disponibilidad de cualquier apoyo que necesiten en sus países o cualquier apoyo y coordinación en otras instituciones. Muchas gracias. Añado solamente que estará disponible la grabación en la página de OPS que está en el chat. Buenos días, colegas. Yo soy Silvan Lighieri. Yo soy el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, con base en Washington. Es un gusto estar con ustedes para este Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Y lastimosamente, por razones de servicio, no puedo estar físicamente o virtualmente en su conferencia. Es porque yo quería compartir con ustedes algunos puntos de manera grabada. Y para cerrar este webinario, yo quisiera enfatizar un mensaje clave para avanzar de manera decidida hacia la eliminación de enfermedades tropicales desatendidas en las Américas. Y este mensaje clave es la información centrada en las comunidades afectadas, que es indispensable para la acción, la equidad y la rendición de cuentas. En salud pública no se puede eliminar aquello que no se visibiliza, y no se visibiliza lo que no se mide de manera adecuada. Por ello,
Los datos no son un ejercicio técnico ni tampoco administrativo. Son un insumo estratégico que debe orientar prioridades, asignación de recursos y decisiones de política pública, particularmente ahí donde las brechas son más profundas. Cuando hablamos de información, hablamos de personas. Hablamos de comunidades indígenas, hablamos de poblaciones rurales, hablamos de poblaciones periurbanas, de comunidades enteras cuyas vidas continúan marcadas por enfermedades que hoy sabemos cómo prevenir, tratar e eliminar. Contar con datos que reflejen la realidad no solo permite intervenir mejor, sino que es esencial para la abogacía. Esencial para visibilizar inequidades persistentes y para exigir respuestas acordes a la magnitud del problema. La región de las Américas ha logrado avances significativos en la eliminación de varias enfermedades tropicales desatendidas, y esos logros son el resultado de esfuerzos sostenidos y coordinados. Sin embargo, esas enfermedades siguen concentrándose en zonas de difícil acceso y afectan de manera desproporcionada a las poblaciones históricamente excluidas. Las niñas, los niños y las mujeres continúan siendo los más impactados, con consecuencias que trascienden la salud y afectan su desarrollo, su autonomía y sus oportunidades de vida. El desafío que enfrentamos es claro y no admite dilaciones: llegar a todas las personas sin dejar a nadie y no por respuestas fragmentadas. El objetivo no es únicamente interrumpir la transmisión de una enfermedad, sino transformar las condiciones sociales, económicas y ambientales que permiten su persistencia. Quiero hacer un llamado firme a la acción a todos los actores aquí presentes: socios, cooperación internacional, academia, sociedad civil y gobiernos. Y cuando hablamos de gobiernos, hablamos de todo el Estado, desde el gobierno local, el gobierno municipal, el gobierno provincial, estadual y el gobierno a nivel nacional. La eliminación de las enfermedades tropicales desatendidas requiere compromisos concretos de sectores más allá de la salud, con responsabilidades claras en el abordaje de los determinantes que perpetúan esas enfermedades. Necesitamos este último impulso colectivo con liderazgo político, con coordinación intersectorial y decisiones sostenidas para consolidar y ampliar los logros alcanzados. Para finalizar, compartiremos un breve video sobre las enfermedades tropicales desatendidas de la piel, entre ellas la lepra, una enfermedad histórica que no debería seguir existiendo en nuestra región. Nadie debería continuar enfermando ni sufrir las secuelas físicas, sociales y psicológicas que esas enfermedades provocan. Su persistencia es un recordatorio de que aún queda trabajo por hacer y de la urgencia de contar con información que permita actuar. Con este mensaje y agradeciendo su participación y su compromiso, damos por concluido este webinario. Muchas gracias, colegas, y los convocamos a redoblar esfuerzos para avanzar sin retrocesos hacia una región de las Américas libre de enfermedades tropicales desatendidas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces sí que hemos llegado ya al final del webinario. Gracias a todos los que han permanecido aquí. Somos casi ahora mismo 260, hemos llegado a 300 y pico participantes y veo que nos hemos ido de la hora. Entonces, muchísimas gracias. Ahí vemos el interés de todos ustedes y bueno, y con esta fuerza nos despedimos para seguir luchando contra estas enfermedades y sobre todo con el estigma y con todo que también conllevan, ¿no? Bueno, vamos a poner el último vídeo para cerrar de Skin NTDs, como decíamos. Es una oportunidad para recordar que esta enfermedad sigue presente, Skin NTDs, sobre todo lepra, y que requiere nuestro compromiso. Y que tenga muy buen día. La Asunta, al norte de Bolivia, abrazada entre selva y montañas, es uno de los municipios con mayor prevalencia de casos de enfermedades de la piel, como la leishmaniasis y la lepra.
La leishmaniasis se presenta en casi todos los municipios del área tropical y subtropical de la zona, con una población en riesgo de más de 350.000 habitantes, mientras que en los últimos años existe un registro nacional de 482 casos de lepra. Ambos problemas de salud pública tienen diagnóstico tardío y, por ende, acceso a tratamiento inoportuno. El estigma reduce la búsqueda de información y atención. Hoy, gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Salud y la OPS-OMS, se han fortalecido los equipos de salud en el primer nivel de atención. Nuevas técnicas como la termoterapia para la leishmaniasis y la poliquimioterapia gratuita para la lepra están al alcance cerca de la comunidad. Expertos de la OPS actualizaron técnicas y capacitaron al personal de salud. Los métodos socializados en leishmaniasis, por ejemplo, representan una innovación en salud pública en el país y permitirán una atención centrada en el paciente, más rápida, con menor toxicidad, costos reducidos y aplicabilidad en zonas rurales o de difícil acceso. Este tratamiento es importante debido a que ahorramos cantidad de medicamento, no tiene efectos sistémicos en el cuerpo y nos ayuda mucho a la calidad de vida de los pacientes porque no tienen que ir todos los días y evita estos riesgos sistémicos que pueden afectar el riñón, el hígado, el corazón. Antes muchos de los pacientes caminaban 2, 3, 4 horas para llegar al centro de salud. Recibían tratamientos tóxicos o eran mal diagnosticados. Ahora podemos detectar a tiempo y dar una atención integral aquí mismo y se va a mejorar el tiempo y la calidad también de la vida de las personas. Las redes integradas de servicios de salud permiten que nadie quede atrás. Con jornadas de atención integral, educación comunitaria y prevención, se corta la cadena de transmisión y se reduce el estigma. Estas acciones son parte de la iniciativa de eliminación de más de 30 enfermedades en las Américas que impulsa la OPS junto a los ministerios de salud. Ya recibo atención, ya ahora sé que ya la leishmaniasis ya tiene tratamiento y ahora la atención es un poco más accesible, más fácil, ya no es como antes, ya no tienes que ir tan lejos, ya o perder días, ya aquí ya vienen a visitar y es más fácil ya. Donde antes había miedo, ahora hay respuesta. Donde había estigma, ahora hay comunidad. En los Yungas, cada diagnóstico temprano es una oportunidad. Cada tratamiento es dignidad y cada persona atendida tiene esperanza.